Eh, Hola señor, ¿cómo está? Espero que esté muy bien. Hoy les voy a presentar un video sobre el proyecto final de bimestre, en el cual se va a basar sobre un diagrama de entidad y relación y una base de datos correspondiente a un servicio de hospital. Bueno, el entorno de este proyecto se va a basar primero en una serie de preguntas. Son 5 preguntas que tengo que responder, de las cuales yo voy a responder con base a mi diagrama de entidad y relación y base a mi tabla, a mi base de datos de mi proyecto del hospital. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre un inner join y una unión? Bueno, un inner join, como nos damos cuenta, este nos sirve para como que la unión de ciertas agrupaciones de relaciones de las diversas tablas. Eso nos va a servir para las diferentes relaciones que vamos a tener en una tabla. Una unión nos va a solo servir para, como la misma palabra dice, unión, pero solo para los datos agrupados en las tablas gracias a un select nada más. Bueno, en la segunda pregunta nos vamos a mostrar a que va a realizar un inner join. Se puede realizar un inner join. Bueno, ahora lo que nos toca es la segunda pregunta que dice: ¿cómo se puede realizar un inner join en una sola tabla? Bueno, como nos podamos dar cuenta, un inner join es como que especificar la unión de datos pero en una sola columna. Un breve ejemplo es en este, que aquí tenemos un join en una misma tabla, que es la combinación de ID empleados con la ID de subalterno, o sea, cuál es el indicador o el número de este empleado, o en qué, por ejemplo, en qué rango, qué número de rango está esta persona. Entonces aquí podemos observar claramente un inner join con esta señalización en nuestro diagrama de entidad relación. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la principal diferencia entre SQL Server y Access? Bueno, esto es muy simple, ya que Access lo que nos hace es nos permite crear las tablas, pero ya graficadas nada más, y ya podemos hacerlas. Podemos, por ejemplo, Access nos da como que ya dibujadas las tablas. En cambio, SQL Server, nosotros tenemos que programar con código todas las tablas para crearlas. Esa es la diferencia que tiene SQL Server con Access. Bueno, la siguiente es: ¿qué otro nombre reciben las columnas y filas en una base de datos? Bueno, las columnas se le conocen como campos. Estas son las columnas, y atributos se le conocen a las filas. Un atributo, dos atributos, y así sucesivamente se le conocen a las filas. Y ahora la quinta y última pregunta es la explicación sobre mi diagrama y de qué se basa mi base de datos. Bueno, vamos a observar aquí por un momento lo que es mi diagrama de entidad y relación, que se va a basar en que la primera tabla se va a especificar solo a paciente, al usuario de paciente. Primero me va a agregar lo que es mi llave primaria, que es el DPI del paciente, luego el nombre, apellido, la dirección del paciente, la fecha en que ingresó y la fotografía que tiene el paciente. La segunda tabla es la segunda tabla de empleados, lo que es la segunda tabla de empleados, ya que esta tabla yo la voy a utilizar para todos los empleados, como doctores, enfermeros, jefe del hospital, los de la farmacia y todo eso. Entonces aquí va a estar el ID de empleado, que va a identificar cuántos empleados van a estar en común
el nombre del empleado, el apellido del empleado, puesto, como digo, rector del hospital, doctor, enfermero, pediatra y todo eso, y del área en la que se va a especificar en todo lo de qué tipo de área, si va a estar en cardiología, pediatría, en el área de farmacia, en el área del lobby, en la recepción, el teléfono de la persona, del empleado para contactarlo, el sueldo, cuánto va a ganar esta persona en el sueldo, y de sub, que es la subdirección, o sea, cuál es el número de rango, por ejemplo, gerente es 1, doctor 2, enfermero 3, y así sucesivamente. Área es lo que estoy diciendo aquí, el área, número de área y el nombre del área, como está explicando aquí, ¿verdad? El sub, que es el número, y el área, que es el área, ¿verdad? Que aquí me confundí, que sub es como que los rangos y el área es lo de cardiología. Estos son los rangos. 1 es gerente, 2 es todo eso, y el área es cardiología, pediatría y todo eso. En lo que es la siguiente tabla es que ya la consulta es la ID de consulta, el número de consulta que tiene la persona, el paciente. Y como podemos ver, estos símbolos significan que el paciente puede tener varias consultas. Las consultas puede tener a un solo paciente. Nada más el DPI del paciente para especificar aquí la relación de ellos dos, el paciente con la relación de consulta, la ID del empleado, qué empleado le va a atender a la consulta de la persona, y del área, la foránea del área, qué tipo de áreas, si va a estar en pediatría, cardiología, medicina general o algo así. La fecha de la consulta, en qué fecha consultó la persona para que se hiciera el chequeo o la operación o algo así, el tipo de enfermedad que estaba recibiendo la persona, no sé, un cáncer o una enfermedad mortal. El estado significa que si ya está de alta o todavía le falta, no sé, 1 semana, 2 semanas para salir. Y ID de medicamento, ¿esto qué significa? Este es el número del medicamento que le recetaron a esta persona para que pueda sanar. Ahora lo que nos vamos aquí a la tabla de farmacia. Bueno, la tabla de farmacia, como digo, aquí el ID del medicamento que nos va a especificar el tipo de medicamento, el nombre del medicamento, la fecha de caducidad del medicamento y el precio. Y la última es la factura que nos va a dar el reporte de todo este sistema. La factura lleva la ID de factura, que es la llave principal, y de consulta, que nos va a decir qué tipo de consulta es para la factura, el DPI del paciente, el ID de medicamento, y el medicamento medicamento, ya que tenemos que tener en cuenta que se tiene que escribir correctamente para que no nos dé ningún error al momento de hacerlo, la relación entre estas dos tablas. El nombre del paciente, ya que tenemos el DPI, automáticamente ya nos va a identificar el nombre, la dirección, la fecha. Esta fecha no va a ser ni fecha de consulta ni fecha de ingreso, sino que va a ser la fecha en que se emitió la factura. El teléfono es el teléfono de la persona para avisarle que su medicina ya está. El NIT es el número de identificación tributaria para que siempre piden las facturas, la cantidad de medicina que va a llevar y el total de todo esto. Cada uno aquí miramos que es un valor INT. Para las llaves primarias, la ID siempre van a ser INT. En los teléfonos igual, el sueldo va a ser real, igual el total, y lo demás va a ser bar chart. Nos dirigimos a lo que es nuestra base de datos. Y pues, yo nombré mi base de datos llamada X. Ahora mandé a llamar mi base de datos X y crear mi primera tabla, que es paciente. Como dije, la llave primaria es DPI paciente. Ahora creamos la tabla de empleado. Aquí hay un campo que se llama fotografía, ya que nos va a servir para que
Esto está en marcha, ya que esto nos va a servir para que todos los bits de la fotografía nos puedan convertir y nos puedan guardar. Esto nos va a servir para guardar la fotografía, pero sin ruta, ya que hay algunas veces que se guarda con ruta y eso daña nuestra base de datos. En empleado, la fotografía del empleado también, también lo que es ahora la consulta. La consulta, aquí hicimos lo de siempre, lo agregamos y aquí ya relacionamos nuestras tablas. Como podemos ver, relacionamos la de paciente, esta de paciente relacionamos con la variante DPI paciente, que es esta, y mandamos a llamar, que se va a relacionar con la ID de la tabla pacientes. Nuevamente hacemos una llave foránea llamada empleado, que se va a dirigir a nuestro ID empleado y que se va a relacionar con la tabla empleados y con su ID empleado. Nuevamente una llave foránea llamada área con ID área, que se va a referir aquí, y con la tabla área y la ID área. Nuevamente con la farmacia es lo mismo, la llamamos medicamento, que se está aquí, y de último la llamamos a la tabla farmacia con su ID de medicamento. Aquí el área normal, la farmacia también con su llave primaria, y la factura, que hacemos solo 3 llaves foráneas, las que llamamos a DPI paciente, la de la consulta y la de medicamento. No tenemos que dar cuenta que los valores de cada una tienen que coincidir para que no nos tiren ningún error. Ahora vamos, drop. ¿Qué significa? Drop significa eliminar. Si tenemos mal algo, le damos aquí en ejecutar y se elimina correctamente lo que es la tabla. Ahora seleccionamos nuestras tablas y como podemos ver, aquí podemos observar que ya se creó nuestra tabla de pacientes, nuestra tabla de empleado, nuestra tabla de consulta, nuestra tabla de área, nuestra tabla de medicamento, que es la de farmacia, y la tabla de facturas. Y ahí está todo relacionado correctamente y ya tenemos la funcionalidad de nuestra base de datos correctamente en SQL Server. Muchas gracias por su atención y espero que esté muy bien. Adiós.